نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुज़श्ता जुमे को मैंने En el pasado viernes mencioné el estado crítico de Sahibzada Mirza Simón Sahib y dije que pedían por él. Luego recibí cartas de gente muy sincera en la comunidad. La gente pedía por él, pero era el decreto de Allah Ta'ala que en 2 días se fue al encuentro de su creador, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Sus servicios y sus sacrificios a la comunidad y su carácter extremadamente bondadoso, ciertamente delante de Allah Ta'ala en la vida futura será un motivo para que tenga un rango elevado delante de Allah. Y yo espero, dice Azul, que estas personas que se habían entregado por completo y que en todo momento estaban trabajando con un espíritu que ayudaba a los pobres, que entendía la comunidad y la fidelidad del califato, que Allah Ta'ala le mostrará un sentimiento de cariño hacia su alma. Él, en su cariño, le dará un lugar alto. En su rango están llegando múltiples miles de cartas de consolación. La gente me está también saludando y que Allah les recompense. El que viene a este mundo tiene que irse. Es el decreto de Allah Ta'ala que está operando desde siempre y hasta que el mundo exista será así. Pero son afortunados aquellas personas que sus vidas las enfocan para conseguir el contento de Allah Ta'ala, el cariño de Allah Ta'ala, y viven al servicio de la religión, del din. Aquellas personas que tienen compasión por la humanidad y dan ejemplos prácticos de este cariño y esta compasión. Hazrat Sahibzada Mirza Wasim Ahmad Sahib ciertamente era una persona de este carácter, de este estilo, y Allah Ta'ala le dé el paraíso como recompensa
porque a su muerte están viniendo cartas de consolación. En esas cartas इजहार भी हो रहा है se denota मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम que la generación del Santo Mesías Prometido, और मसीह का दियान que había un signo en la casa del Mesías, es cierto decir que Sahaba Mirza Wasim Ahmad Sahab, hasta un gran él estuvo muy ligado a los Ahmadis de Qadian en especial, y a la comunidad de la India, ताल्लुक रखा हुआ था y tenía una relación muy estrecha con ellos, por la que la gente estaba muy tranquila y le solían respetar mucho. Durante una hubo una temporada en la que, और हिंदुस्तान की हुकूमतों के ताल्लुकात की वजह से debido a que se estropearon las relaciones entre Pakistán y la India, बराह रास्त y no había una relación con el Jalifa del momento, dadas las circunstancias, ऐसे दौर se rompió esa relación y vinieron épocas ज़राए मौसलात donde no había medios de comunicación como los que hay hoy, y los que existían se interrumpían, परेशान ने pero los derviches, los dervish, mostraron su fidelidad hacia el califato y dieron ejemplos sin igual, और इस बात पर इनको तसल्ली y él se tranquilizaba मसीह मौऊद al ver que un nieto del Santo Mesías Prometido y un hijo también de Hazrat Muslim Maud estaba entre ellos, estaba con ellos, y este hijo, मोहब्बत el cariño que mostró hacia el califato, a la obediencia a la organización, la obediencia al amir, de forma ejemplar, él ये एहसास en cada instante solía intentaba generar la sensación de que la comunidad y el califato era un todo, y que estando unidos a ella podríamos conseguir el cariño de Allah Ta'ala. Durante 30 años él, की इमारत के दौरान durante el Emirato de Maulid Ibrahim Jat, él के साथ con mucha humildad, कारकुन की हैसियत से como un trabajador más, अपने अहद वफा को निभाया और él cumplió con su responsabilidad, कामी जवाब y luego, siendo el Nazar Ala, y en 1977 Khalifatul Masih Sales le nombró Nazir Ala. हम जिम्मेदारी को Esta responsabilidad inmensa también la cumplió a la perfección. Fue como un dervish, como una persona, y vivió una vida totalmente sencilla, siendo un dervish. Nunca tuvo la sensación que soy nieto del Mesías Prometido, porque si miramos su rango, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, en una ocasión le dijo, पाकिस्तान आए हुए थे cuando él había venido a Pakistán para casarse, और अभी चंद दिन ही हुए थे शादी के y no habían pasado sino unos días, कागजात की तैयारी estaba preparando los papeles para llevarse a su esposa, जैसा कि उस जमाने में y en aquella época, como solía ser normal en aquella época, las relaciones entre dos países se estropeaban por nada. Ahora parece que hay algo mejor relación, pero siempre ha habido esa tensión. En una de estas ocasiones, जब आप वहीं थे चंद दिन हुए थे शादी के cuando se había recién casado, Hazrat Muslim Maud se dio cuenta que la situación se estaba, estropeando entre Pakistán y la India. Y मियां साहब को कहा बेटे le dijo a su hijo, a Mian Sahab, बनते रहेंगे que los papeles de tu mujer ya se harán. फौरी तौर पर वापस चले Vete inmediatamente de vuelta, जाने से porque el que no vayas, si no vas allí, इस्लाम का la familia del Mesías Prometido, नहीं रहेगा no va a haber nadie que represente a la comunidad. Por eso, बुक करवाओ reserva tu billete. En aquella época no se podía venir por carretera, fue en avión, वापस चले
reserva el avión inmediatamente y vete. जहाज की Y si no encuentras billete de avión, करवाना पड़े तो करवाओ और फौरन entonces cógete un vuelo charter o lo que encuentres, pero tienes que ir necesariamente, तासुब पैदा हो जाएगा। porque la gente pensará que Qadian se ha quedado solo, मसीह मौद अलैहिस्सलाम porque si la misma familia del Santo Mesías prometido no da ese ejemplo y no da ese sacrificio, la gente ¿cómo va a sacrificarse? ¿Cómo se sacrificará? Estas fueron las palabras más o menos que Sarzada Mirza Wasim Ahmad Sahab, cuando yo el año 2005 yo fui a Qadian, él mismo me contó este relato. नौजवान Ese joven जो 21 साल की उम्र में que tenía 21 años, मसीह की हिफाजत के लिए छोड़ा गया था, que se le dejó al cargo de la casa del Mesías prometido, que se mira desde un punto de vista del materialismo, por ser, उसी जायदाद का मालिक भी था। él podía ser también el heredero de todas las propiedades del Santo Mesías prometido, cuyo padre era el Jalifa del momento, que ये बावर कराया था कि dijo a su hijo que, ना ही दरवेश el que vivas en Qadian, का बायस बने। tú tienes que ser quien ayude a la gente en Qadian, es necesario que tú vayas allí. Todas estas cosas, todos estos hechos, Amir Sahab से बाहर रहने के ख्याल को no tuvo la mínima sospecha de obedecer al Amir, sino que शिद्दत से पैदा हुआ। aún más le reforzó que yo tengo que ser un ejemplo en la obediencia al Amir, और ताकि हर जो है दरवेश para que cada dervish, वो मुझे देखते हुए पहले से al verme a mí, मुंह ने दिखाई। muestre más respeto hacia el Amir. Y ciertamente este ejemplo era el efecto que el padre, el musulmán, hizo a sus hijos, y también al dejarle como guardián, le dio el consejo también que ये ख्याल अपने दिल में कभी tú no tienes que traer a tu corazón de que tú eres nazir, tienes un cargo importante. Él ya de joven tuvo un cargo importante, sino que tienes que pensar que eres el nieto del Santo Mesías prometido y tienes que vivir una vida como él quería, y esto es lo que tienes que entender respecto de ti, y así es como debes comportarte. Y Hazrat Masih, y siendo el nieto del Santo Mesías prometido, ¿qué es lo que debía surgir en él? Ciertamente que a Allah Ta'ala le gustaba una vida sencilla, humilde, y el objetivo por el cual Allah Ta'ala envió al Santo Mesías prometido, तकमील करनी tendrías que completar su obra. No caigas en las cosas pequeñas, no pierdas el tiempo इस्लाम en tonterías. El Santo Mesías prometido जमात का वकार कायम करना tendrá que establecer el rango del Santo Mesías prometido y el rango de su comunidad, y tendrás que hacerlo en el futuro. Estos fueron los consejos que el Sarzada Mir Wasim Ahmad Sahab cumplió, y no solo cumplió, sino que demostró con creces, y a la gente de Qadian, como las comunidades de la India, रास करने की कोशिश बस intentó aplicarlo en toda la India. Por lo tanto, cualquier Ahmadi, sea de Qadian, de la India, o कहीं के भी रहने वाले हैं sea un Ahmadi de cualquier parte del mundo, y cada responsable इस्लाम के y cada persona que sea descendiente del Santo Mesías prometido tiene que ponerse como ejemplo, el ejemplo de Hazrat Mir Wasim Ahmad Sahab. Respecto a su nacimiento, decir यूसुफ साहब que era Aziza Begum Saada, era hija de Said de Jeddah. En 1927 nació, en 1927, y también debo decir que Hazrat Muslim Maud
radiyallahu anhu, इरादा नहीं था बल्कि primero decidió casarse, pero el decreto de Allah es que se casara con Hazrat Begum Sahiba, और इसके लिए उम्मुल मोमिनीन को भी y Hazrat Ummul Mu'minin, Hazrat Masisani y otras personas बाज़ ऐसी ख्वाबें आई और अल्लाह ताला की तरफ से बार-बार ऐसा tuvieron sueños que Allah Ta'ala mostraba que esta boda debía consumarse, y Maulvi Sarwar Shah Sahab, cuando le leyó el Nikah de Muslim Maud y mencionó estos hechos. साहिबजादा मिर्जा वसीम अहमद साहब Hazrat Sahibzada Mirza Wasim Ahmad Sahab, respecto a su nacimiento, साहब का एक रोया भी है había un sueño, un roya de Hazrat Nawab Mubarak Ahmad Sahab, la hija de Mesías prometido, que mi tía Sahibzada Amtul Masih Begum Sahiba me escribió una carta que तलाश किया था buscó alguna carta antigua को हज़रत नवाब मुबारक बेगम साहब ने que su madre Hazrat Nawab Mubarak Ahmad Sahab había escrito. यानी उनकी वालदा सैयदा सारा बेगम साहिबा जो Su madre Sayyida Sara Begum Sahiba, que era एलिया थी la esposa de Hazrat Muslim Maud. सीने को मेरा ख्याल है Sazamtul Masih escribe que se cumple esta visión en mi Abasim Mansab. Hazrat Nawab Mubarak Sahiba, que era la hija mayor del Mesías prometido, को ये खत लिखा था सैयदा escribió a Sayyidi Sayyida Sara Begum, a la madre de mi Abasim, हैरत है कि इधर que es extraño कि हमल की खबर que he oído que está embarazada, देख चुकी थी y yo había visto este sueño, que मैं गोया भाई साहब यानी हज़रत मसीह mi hermano Khalifatul Masisani le estoy diciendo en el sueño, le estoy diciendo a él que Hazrat Masih Maud Salam ha cogido mis manos y me ha dicho और तुम्हारे भाई के यहाँ que entre बेटा पैदा होगा nacerá un hijo de tu vientre, y mi hermano se puso muy contento. El Khalifatul Masisani se puso muy contento y dijo अजीजा से que yo deseaba que hubiera sido de Aziza, de su esposa, de la madre de mi Abasim. Hazrat Muslim Maud, Khalifatul Masisani, एक मौके पर आपके बारे में फरमाया hablando una vez, dijo desde mi Abasim que un hijo le he dejado en este valle, hablando de Qadian, y que Allah Ta'ala le dio la oportunidad de trabajar. का इलाका Ahora, Qadian era una ciudad verde y poblada, pero la vida de los berdés de Qadian en el comienzo era de extrema dureza y de extrema dificultad. में मुश्किलात में खौफ नहीं खाता Aunque el creyente no se asusta, la situación que había, porque al estar rodeados de no musulmanes, era una situación muy dificultosa. Los que vivían allí sabían que porque nos hemos sido dejados aquí, nosotros podremos cumplir con nuestra misión o no. Y delante del Jalifa del momento, इसके लिए दुआएं करते digamos, se hacían oraciones para que pudieran cumplir, y que no fuera que algún temor se apoderara de ellos y no les impidiera realizar el trabajo para el que habían sido encomendados. शायरुल्लाह की जो हिफाजत के लिए भिजवाए गए हैं Y la defensa de los lugares sagrados no fuera un problema para que se echen atrás. La situación en aquellos instantes era tan difícil कादियान que los que vivían en Qadian, इदारे भी शक की नजर से हमेशा देखते रहे los representantes gubernamentales los miraban bajo sospecha, y la gente que venían, los hindús, los sikhs, दुश्मनी किस वजह से थी जुल्म का निशाना यहाँ पाकिस्तान में बने थे या जो भी वजह al ser objeto de वजह से persecución en Pakistán, los hindús o los sikhs, ellos cuando iban a Qadian miraban a estos ahmadis musulmanes con el deseo de exterminarles. हालात में जबकि बाहर से खाने पीने की En esas circunstancias, cuando no estaban cercados रखा हुआ था खुराक का बस वही इस्तेमाल होता था y no podían acceder de alimentación, solo el propio stock
de comida, lo que le permitía. Estos dervish de Qadian, que eran cientos, era de verdad como estar rodeados en un valle desierto, sin ayuda. Luego, poco a poco, y las oraciones y el sacrificio de los dervish y las oraciones del Jalifa empezaron a mostrar su efecto y empezaron a establecer relaciones con el ambiente, con el entorno, y con los corazones de los oponentes empezaron a reblandecerse, y de esta forma empezaron a respirar un poco, pero la pobreza era extrema, y en aquella época los dervish recibían una cantidad muy pequeña, comían con dificultad, pero para el Miesab, el Jalifa Misisani tenía la orden que tendrás que de su propio dinero le mandaba también un poco de dinero. Poco a poco la situación de los dervish fue mejorando, empezaron a ganar algo más, y fue, dice Azur, un inicio de extrema pobreza, de persecución, y es un sacrificio que no se puede olvidar. Dice Azur, yo entiendo que había una sabiduría de Allah Ta'ala, que Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, entre su familia, Allah Ta'ala había elegido a una persona para ser un dervish y un sacrificio que tenía relación con los árabes, y era de aquel lugar donde se hizo el sacrificio de Santo Ismael. Hazrat Nawab Mubarak Begum Sahaba, el sueño que ella tuvo y que he mencionado, se sabe de él que Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, las palabras que dijo que yo es lo que deseaba, que tenía un hijo de Aziza, y hablar del Santo Mesías prometido, todo parece indicar que este hijo, Allah Ta'ala iba a mostrar un signo especial, y era un signo relacionado con el sacrificio. Que Allah Ta'ala acepte este sacrificio. El deseo que tenía Hazrat Mia Wasim Ahmad Sahab por el sacrificio es que hacía la oración de que Allah Ta'ala, déjame continuar aquí, porque la familia de Jalifa Misisani y la familia del Santo Mesías prometido habían decidido estar cada uno turnándose, pero las circunstancias obligaron a que no podían ir y venir, y la decisión fue que el que estaba en Qadian, que se quedara en Qadian, y que luego no viniera más gente desde Pakistán. Hablando de este deseo, Hazrat Mia Wasim Ahmad Sahab dijo en una ocasión que tengo un deseo innato, que quiero vivir en Qadian y trabajar por la comunidad en Qadian. Por eso un día cogí la manta de hacer oración y fui al casa de Khilafat de Qadian, y allí empecé a rezar nafal voluntarias, y como se dice que si Allah quiere aceptar la oración, Dios crea las circunstancias, tuve una oportunidad de hacer una oración tan extensa que sentía que Allah Ta'ala me estaba aceptando las oraciones, y yo le dije a Allah Ta'ala que yo no quiero irme de Qadian, por favor genera las condiciones. Y luego dijo Wasim Ahmad Sahab que al ser que les acusaba al gobierno de que la gente que viene a Qadian son fieles de Pakistán, es decir, les acusaban, por lo tanto tenían que cerrar, por lo tanto el gobierno de la India puso restricciones de que nadie podía ni entrar ni salir de Qadian, y de esta forma
Mia Saab se hizo ya de Qadian y Allah Ta'ala ya le generó este deseo, vio cumplido su deseo. Él, hablando de sus sacrificios, cómo vivía y cómo Allah Ta'ala, cuando le dio la oportunidad, él mostró paciencia y le dio la oportunidad en un mismo Babel, cuando la esposa del Santo Mesías prometido, Radhiyallahu anha, falleció debido a las circunstancias. Él no pudo ir a Pakistán y este dolor, esta tristeza en el silencio tuvo que soportar. Él había ido a Lucknow para estudiar. Cuando fue Hazrat Muslim Maud le mandó a Lucknow y ahí es donde aprendió el árabe. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, de este hijo luchador, debido a este sacrificio, tiene una relación especial con él. Y este relato que he hecho con el Muslim Maud, cuando él fue a Pakistán para casarse y le dijo que vuélvete inmediatamente debido a las circunstancias, en ese momento, cuando había conseguido el billete y el avión salía 2 o 3 días después, el Muslim Maud fue a Lahore y no le dijo vente a Rabwa, sino que dijo a Mia Saab, quédate ahí que yo ahora voy para allá a Lahore, y fue allí, le dio algunas instrucciones, hizo oración por él y se despidió de él personalmente para que Allah Ta'ala lo llevara a Qadian protegiéndole y que cuidara de la casa del Santo Mesías prometido. Hazrat Dr. Ashwatullah Saab le dijo después a Mia Saab que Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, cuando había un aeropuerto era Walton, cuando fue a despedirse, hasta que el avión no se fue de su vista, estuvo mirando al avión y haciendo oración por él. Luego, esa relación del Muslim Maud que tenía, dice la esposa de Azamia Basim, que cuando tuve los papeles y pude ir a Qadian, el Muslim Maud especialmente me dijo a mí que tienes que vivir en la casa de un Nasser, donde el Santo Mesías prometido ha vivido y en cuyo patio el Santo Mesías prometido ha dado muchas clases veras. Hazrat Mia Wasim Saab ha hecho múltiples servicios. Sadar Anjuman Ahmadiyya, es muy importante este esfuerzo, siendo nieto del Santo Mesías prometido. El gobierno consideraba y devolvieron el Anjuman, las propiedades del Anjuman, a la comunidad, y tuvo que hablar con personas importantes de la India y incluso con el primer ministro de la Nehru, del primer ministro de la India, y Allah Ta'ala le hizo el favor y consiguió los terrenos que fueron expropiados. En 1903 su madre falleció y con mucha dificultad tuvo la posibilidad de ir a Pakistán y para ir al enterramiento, pudo llegar al enterramiento. Luego en 1965, cuando hubo una guerra entre Pakistán y la India,
la comunicación se cortó entre Pakistán y la India, incluso por correo, por telex, no había comunicación con Qadian, y dice que Hazrat Muslim Maud también recibimos que Hazrat Muslim Maud estaba enfermo por la radio de Pakistán, y luego que había fallecido Hazrat Muslim Maud también fue por la radio de Pakistán, y luego a través de Sri Lanka hubo una confirmación de que Hazrat Muslim Maud había fallecido. Es decir, Hazrat Muslim Maud, cuando falleció, él estaba en Qadian, y dice él mismo que cuando falleció juntó a todos los dervish en Qadian, en el Masjid Mubarak. Hay un informe a todos los dervish y hizo un discurso, dio un discurso, y a los dervish les contó la triste noticia y les instó a la oración y la paciencia, y dijo que mi oración era siempre que, oh Dios, que cuando mi querido padre, Hazrat Muslim Maud, cuando venga a esta hora, yo quiero estar con él, pero en estas circunstancias ha muerto mi padre y no puedo ir. Allah Ta'ala me ha hecho comprender que todos los Ahmadis de Qadian y de la India, que son sus hijos, todos hemos sentido su pérdida, y también nosotros esperar, porque estar en Qadian será motivo de satisfacción. Después, en 1971, otra vez se volvieron a estropear las relaciones entre Pakistán y la India, y algunos gobernantes a los habitantes de Qadian intentaron sacar por la fuerza a los habitantes de Qadian, y buscaron la excusa de que queremos protegerles, porque estando en Qadian, salgan del Darul Ahmadiyya, de Mohalla Ahmadiyya, para que estemos en un sitio y podamos protegerlos. El objetivo no era protegerles, sino estaba claro que se les miraba con sospecha, y en esta ocasión juntó a todos los Ahmadis de Qadian en el Masjid Mubarak y dio un discurso muy lleno de energía, y dijo que este es nuestro centro, nosotros no lo pensamos dejar, no lo vamos a dejar. Querían que los Ahmadis se fueran para no coger los lugares sagrados. Tenemos esta noche para que con nuestras oraciones podamos mover el trono divino. Si el gobierno de la India ha decidido esto, recordad que ni un niño salga de Qadian. Sacrificaremos nuestras vidas, pero no saldremos de Qadian. Y dijo que deben recordar que yo no voy a salir de esta ciudad. Sí, los oficiales me arrastran y me sacan, que me lleven, pero yo no voy a salir por mi propio pie. Cada dervish y cada hijo de dervish debe pensar así. Puede ser que a mí me lleven y nos digan que hemos conseguido a nuestro Mia Sahab, con lo cual iros. Si me llevan por la fuerza, ustedes no se muevan de aquí, y de cada miembro de la comunidad debe salir, que no vamos a dejar Qadian. Dice el que escribe que esa noche los niños de Qadian estaban en una situación como si una persona se enrollara en el manto divino. Es como si estuviera unido, y en cada rincón del Masjid Mubarak y del Masjid Aqsa, en Behishti Maqbara,
en cada lugar estaban haciendo oración, और कहते हैं हर घर की दीवारें इस बात की गवाह हैं y cada pared es testigo que del corazón de los dervish salieron estos gritos y que llegaron hasta el trono divino, y sus posternaciones estaban continuamente doblegados ante Allah Ta'ala. Habían cientos de manos que pedían a Allah Ta'ala, y pasaron días y noches así. Al final Allah Ta'ala aceptó sus oraciones, y al día siguiente, cuando fueron a ver a los representantes, al final a los grandes representantes, a los representantes del ejército, fueron a Qadian y vieron los lugares sagrados, fueron al barrio Ahmadiyya, y luego el señor diputado rechazó, o digamos abrogó la sentencia. Respecto a sus oraciones, hay un misionero nuestro que vive allí, que he tenido tiempo de vivir en Darul Masih. Yo veía con frecuencia que mi vecina rezaba por la noche en el Betul Doa, donde el Santo Mesías Prometido solía hacer oración. Él estaba siempre haciendo oración. En 1970, como he dicho, Hazrat Maulvi Abdurrahman Sahab, después de la muerte de Maulvi Jat, Hazrat Khalifa Sales le hizo Nazr Ala de Qadian y Amir de Qadian, y luego en este cargo también hizo muchísimo trabajo. En 1982 murió Hazrat Khalifa Masih Sales en 1980 y no pudo ir a Rádova, y se habían casado ya dos hijos suyos, y su hija Amtur Rauf relata que mi padre tenía un cariño extremo por el califato, y a la muerte del Khalifa Sales fue con una carta, fue delante de mi madre y conmigo, y me dijo: leedlo y firmad. Es decir, a su esposa, y le dijo que firmara. Allí se hablaba de hacer bet de Khalifa Masih sin nombre, solo ponía Khalifa Masih y era el bet, la aceptación, que lo voy a enviar ahora. La hija le dijo que papá, pero si no se ha elegido el Khalifa todavía, no sabemos quién va a ser el Khalifa. Dijo yo no voy viendo la cara del Khalifa, sino que yo tengo que hacer el bet del Khalifato del Santo Mesías Prometido. Que Allah Ta'ala, si Allah Ta'ala elige a alguien, yo le pienso elegir, o sea que yo ya he aceptado el Khalifato y voy a enviar la carta para cuando se elija al Khalifa físicamente ya mi bet se haya hecho. Este era el conocimiento del estatus del Khalifato que tenía el sabe que Allah Ta'ala también nos abra a todo su corazón. Los oponentes intentaron acusarle con falsas acusaciones, a veces los propios también le sumieron en dificultades, pero siempre con mucha paciencia. Él era muy paciente. Ahora entre sus propios oponentes han venido gente que ha presentado sus condolencias. En el centenario organizó a todas las comunidades de la India. Cuando fue el Khalifa Masih él, toda la organización, él fue quien llevó la responsabilidad. Cuando fui yo, él estaba ya bastante debilitado en 2005 y se cansaba, tuvo una infección, tenía que presidir el Jalsa.
la primera sesión और बीमार थे, y बुखार, tenía fiebre, लेकिन क्योंकि pero como había sido aprobado que él iba a ser el Sadr, पाक से मैं धारा के MTA dice ahí que yo puse la televisión y vi que estaba presidiendo y dije, no, usted está enfermo. Y vuélvase, él no me dijo que estoy enfermo, me encuentro mal, era una situación de mucha debilidad, pero como el Jalifa de Meca te había aprobado que iba a ser el Sadr, pero al recibir el mensaje se volvió, porque ni tan siquiera podía sentarse. Por lo tanto, era un hombre extremadamente fiel, अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले थे। cumplía con sus obligaciones, मैंने देखा कि y luego vi que pequeños trabajos que había en nuestra casa, स्त्रियों को ला के खड़े él traía a los albañiles y se quedaba, a pesar de que estaba muy débil. खिलाफत से इश्क सूरत Él बताइए, जाके बताऊंगा। dice, ya les contaba unas cosas sobre el cariño hacia el califato. बड़ा था, Tenía mucha fe, अल्लाह ताला से बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक, tenía un cariño muy grande hacia Allah Ta'ala, tenía un cariño especial al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego el cariño hacia el santo Mesías prometido, y luego la obediencia al califato. Luego era una persona que se entregaba a la gente, que estaba pensando continuamente en cómo ayudar a la gente. Tenía un respeto profundísimo sobre los compañeros del Mesías prometido y a los dervish, a sus compañeros que se quedaron. En una ocasión, hablando sobre los dervish, alguien empleó unas palabras que no le gustaron y él mostró su enfado, aunque su carácter era que no parecía que él pudiera enfadarse, pero cuando se hablaba de los dervish no permitía que se les pusiera en tela de juicio por alguna razón. Él tenía un espíritu hospitalario. Cuando venía alguien por la noche a saludarle, le saludaba con todo su corazón. Su esposa dice que en el día de Eid solía visitar a las viudas y les daba regalos a las viudas. Si algún hombre o mujer se caía enfermo, solía ir a saludarlo, si no le buscaba un hospital en Amritsar para que le cuidara, es decir, cuidó de los dervish como si fueran sus hijos. Un día, cuenta su esposa, que durante 3 meses estuvimos fuera y cuando llegamos a casa había un huésped y dijo, bueno, darle algo de comer. Dice, pero si acabamos de llegar, dice la esposa. Dice, no sé si hay algo o no, ¿qué le doy? Mi Asad dijo, no, este tipo de respuestas no debes darla, mira a ver, es que hay. Había una caja de galletas y eso fue lo que dio. Se cuidaba de los pequeños detalles y la situación era que sus relaciones con la gente eran muy extensas. Cuando fuimos a Gurdaspur, dice Azur, allí habían personas relevantes que me llamaron a sus casas debido a él, y los que venían a saludar entre los sikhs o los hindús solían decir cosas muy buenas de él y hablaban de sus cualidades, sus virtudes. Ahora en su muerte hay muchos sikhs, hindús, miembros del parlamento, abogados, gente humilde, gente muy pobre, miembros del parlamento. Estaba escuchando yo la radio y hablaban muchas maravillas de él. Hablaba
de una persona que, superando las diferencias religiosas, en nombre de la humanidad, él demostró que la relación importante es la relación humana, y todos estaban muy agradecidos. Hay detalles muy pequeños en su vida que son importantes, pero no tengo tiempo para recalcarlos. Hazrat Mian Sahib tenía una característica, que él solía pronunciarse tras una reflexión profunda, y que no solía hablar para que pudiera estropear una relación, y como que pudiera hacer, sin tener en cuenta que el rango del santo profeta Muhammad o el santo Mesías prometido, o donde pudiera generar alguna disputa, y de esta forma los favores de Allah aminoraran. Una ocasión en Canadá, alguien hablando de los sacrificios de los dervish dijo muy buenas palabras, y él dijo que mira, la realidad es que los dervish no cuidamos de Qadian, sino que Qadian lo han escalado de Qadian, y las oraciones que allí se quedaron no de Qadian solo, sino esas oraciones son las que nos cuidaron a nosotros. Esta es la reflexión de un creyente, y es que todo lo que ocurría era por el favor especial de Allah Ta'ala, y por lo tanto Allah Ta'ala nos ha permitido hacer oración, y en la ciudad sagrada del Santo Mesías prometido, solo por su favor, por el favor de Allah, lo libró de cualquier maldad, de cualquier problema. Nosotros haciendo oración, las oraciones que se hicieron que nos protegieran. Uno escribió una carta de condolencia y dijo en la carta, hablando de él, que él con un espíritu de sacrificio llevó una vida extremadamente sencilla. Y esta es la verdad. En el aspecto económico, él solía también participar en cada propuesta. Él primero participaba y luego invitaba a la comunidad. Unos días antes de que falleciera, me escribió que para el califato, para el centenario, yo prometí 100.000 rupias y me había olvidado que tenía que pagarlo. Pedía muchas disculpas, y me dijo que gracias a Dios que hoy me he acordado y lo he pagado. Y este cómputo lo arregló antes de irse, es decir, el Mesías, el tema tenía algunos terrenos que también lo dejó aclarado, y había dado un noveno, había prometido un noveno. Sobre los dervish ya he hablado. En cuanto a la relación con el califato, vuelvo a tocar otro tema. Cualquier tipo de orden, cualquier tipo de instrucción, él la cumplía de forma inmediata, en el mismo instante. No ocurría como algunos hacen, que no está muy claro, entonces empiezan a buscar varios sentidos, y cada uno busca su significado, sino que entendía de forma rápida qué es lo que quiere el califa del momento. Como he dicho, a pesar de estar enfermo, por parte del califa, cuando tenía alguna necesidad, solía ir él personalmente. Hace unos días, cuando vino el terremoto hace año y medio, y en Masjid Aqsa tuvo también bastante, se vio afectada. Fueron ingenieros de aquí para ver el terreno, y querían investigar o excavar. Los ingenieros que fueron de aquí se podían haber hecho sin la ayuda de Mian Sahib,
Pero él llegó और अपनी निगरानी में करवाया y lo hizo bajo su custodio y dijo al señor ingeniero que dígale मेरे मुतल्लिक a Hazur कि मैं वहाँ मौजूद que yo estaba aquí con ustedes. No, que tenía él el deseo de, देखो मैं बीमारी के बावजूद यहाँ आ a pesar de estar enfermo, he venido, गया चला नहीं जा रहा था लेकिन sino que no podía andar, pero he venido, no como un favor, sino para el Jalifa de momento pida por mí. था उनका Este era su carácter. गुज़श्ता दिनों Los días pasados, hace unos meses, बावजूद बीमारी के a pesar de estar enfermo, fui a Kashmir y en cada momento habló del califato, de la relación con el califato. फिर ये है कि लोग जो आपको La gente que solía escribirle para que pidiera por él, लिखे जाते थे लेकिन अगर ये समझ pero si él consideraba que esas cartas deberían ir al califa, me las mandaba para que esa gente यहाँ से भी जवाब चले tuviera la respuesta. उन्होंने लिखा कि De aquí, de Marcas, बाज़ दफ़ा ज़्यादा me decía que me encuentro mal y no puedo पैसे के लिए किसी को trabajar, por favor, जिम्मेवारी स्पुर्द कर दें encárguele a alguien. लिखा था Yo le dije que स्पुर्द करने की no es necesario encargárselo a nadie más. बाज़ जो काम है जिससे चाहे ले लिया करे El trabajo puede आप ही रहेंगे pedírselo a quien quiera, pero si el más leal será हालांकि usted. को तकलीफ में डालकर Pero yo creo, dijo Dur, que ha continuado trabajando a pesar de sentirse mal. Vino un reporte hace unos días después de su muerte, इसको उनके दस्तखत y el 25 de abril, es decir, स्थानीय अस्पताल cuando fue al hospital y tenía de fiebre 104 Fahrenheit, pero leyó el informe y firmó. अल्लाह ताला Que Allah Ta'ala, इस मुस्लिम आओ के इस तरह este hijo bendito del बुलंद फरमाए Hazrat Muslim Maud, le dé un rango especial, की गहत को निभाया que cumplió con su obligación de dervish y cumplió con creces de forma natural. उनकी वफात के साथ Con su muerte मुझे फिक्रमंदी भी हुई también me sentí preocupado एक काम करने que un santo se nos ha ido. वो सिर्फ मेरे मामून No solo era mi tío, बल्कि मेरे दस्ते राज थे sino que era también ताला ने उन्हें मेरा सुल्तानी नसीब बनाया era mi ayudante, era una especie de apoyo. Yo me quedé preocupado, pero el trato de Allah Ta'ala, las promesas que Allah Ta'ala hizo al Santo Mesías prometido, al verlo me tranquilizo, que Allah Ta'ala, como siempre, también ayudará a rellenar este hueco, पहले से बढ़कर incluso más que antes, a los que han, nos dará más ayudantes que sigan अल्लाह ताला la labor, देशों की औलादों que a las familias de los dervish y a la gente que vive en Qadian, a cada uno de los habitantes de allí, उन कुर्बानी करने वाले para recordar el esfuerzo de esos dervish y los que hoy viven allí, quedan uno o dos, que les dé también la oportunidad de servir a la gente que vive en Qadian. Debe entender वो प्यार मसीह el que está relacionado con la casa del Santo Mesías prometido, debe entender su posición. Cuando los santos जिम्मेदारियां बढ़ती हैं se van, las nuevas generaciones tienen más responsabilidad जिंदा कौमें y los pueblos vivos, की नई नस्लें जो हैं las nuevas generaciones, जिम्मेदारियों को बासन निभाने की कोशिश भी करती हैं intentan también cumplir con estas obligaciones. Por eso espero, dice Dur, que la gente que vive en Qadian, todos los consagrados y los responsables, aún más en el cariño y en la hermandad, deberán tratarse unos con otros और ये सलूक
करते हुए y con este espíritu de hermandad progresarán en la bondad y en el temor de Allah Ta'ala. Qadian, el que vive en Qadian, Qadamani, es hijo espiritual del Santo Mesías prometido y debe cumplir con esta obligación. जिस तरह ये बुजुर्ग Y de la misma forma que este santo en aquellos lugares se posternó donde el Mesías de la época ने सजदे किए और hizo oración y llenó con sus oraciones estos lugares, y Allah Ta'ala le prometió el progreso de la comunidad. Esta nueva generación de nuevos Ahmadis, hijos de los Dervish, se posternarán también delante de Allah Ta'ala e intentarán conseguir el favor de Allah Ta'ala, y a mí me libren de la preocupación de que Qadian, en la bondad, en el temor de Allah, es que no esté preocupado de que están aminorando, sino que me lleguen las noticias de que ustedes están creciendo en el taqwa, que Allah Ta'ala les dé a ustedes la oportunidad de ello. दुनिया की जमातों पर भी कादियान का हक Las comunidades del mundo tienen derecho sobre Qadian, बस्ती के रहने porque la gente que vive aquí, cada Ahmadi debe hacer oración por ellos. Por eso que Allah siempre मसीह की बस्ती का हक अदा करने a de servidores मियां साहब de के लिए भी दुआ करें। de esta ciudad pidan también por la esposa de Mia Saab. Ella también está enferma, y que le dé la fuerza para soportar esta pérdida. Es una persona también muy bendita जमात की ख्वातीन को औरतों को इकट्ठा करने al juntar a las mujeres, compartir las penas, es estar con ellas. Ella da un trabajo, está haciendo un trabajo excepcional. Que Allah Ta'ala le dé también una vida llena de salud. उनके बच्चों को भी A sus hijos, अपने बुजुर्ग वालिद के नक्शे कदम que sigan el ejemplo de su गो के इनमें से santo padre, कोई भी कादियान aunque no vive ninguno en Pakistán, en Qadian. Las hijas viven en Qadian y su hijo está en Estados Unidos, pero donde estén tienen que seguir el ejemplo de su padre grande y seguir los pasos que su padre siguió. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله जैसा कि Hay muchas gentes que están dando la condolencia sobre la muerte de Hazrat Mia Saab. En Qadian me están también escuchando. Que Dios les pague, les agradezca estas cartas de condolencia que ustedes me envían. بعد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر